Muy buenas tardes, Dios los bendice nuevamente en Casa de los Milagros para el estudio del libro de Josué. Vamos a orar para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu amor, favor, misericordia y poder. Te rogamos, hermoso Rey del Cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa, sobrenatural y maravillosa, para que todo lo que has determinado, todo lo que has hablado, sea cumplido y sea hecho de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Te rogamos, hermoso Rey del Cielo, que tomes control, Padre Santo, de nuestras vidas, nos bendigas sobrenatural y poderosamente, que desates una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que podamos comprender y entender, mi Dios, todo lo que tú tienes para nosotros y para nuestra vida. Te suplicamos, Rey de la Gloria, que tomes control, que seas tú haciendo, Señor, la obra perfecta en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros, para que todo lo que has determinado sea cumplido de acuerdo a tu voluntad, agradeciéndote siempre, siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenida, hija, buenas tardes. Gracias, hijo, Dios te multiplique. Verso 11, capítulo 24. Amén. Y les digo que muy seguramente o probablemente acabemos hoy porque van hilados muchos versos de este capítulo y realmente son históricos algunos de ellos. Entonces no hay mucho que explicar porque ya se explicó anteriormente. Amén. Y después de esto pasaremos a el estudio de los dones, los ministerios y las operaciones, ¿sí? Para distinguir perfectamente qué es cada cosa, saber qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que usar y cómo tenemos que operar en ello, ¿sí? Vamos al verso 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Habla el Señor aquí de amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. ¿Cuántas tribus? 7. ¿Por qué? Porque el Señor cuando hace algo lo hace perfecto. ¿Estamos claros en eso? Dios cuando hace las cosas las hace perfectas. Versión Kadosh. Luego ustedes cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó, a Jericó. Los hombres de Jericó pelearon contra ustedes, los Emorí, Perisí, Kenaní, Ití, Girgashi, Iví y Jebusí, y los entregué a ustedes. A final de cuentas es lo mismo, nada más que nos lo da en un lenguaje hebreo. Esto nos habla estrictamente del inicio de todo este movimiento, de toda esta situación, que es el hecho cuando ellos empezaron la conquista en Canaán e iniciaron con una ciudad que era la más fortificada de todo Canaán, llamada Jericó. Y Dios entregó en las manos de Josué y los israelitas la ciudad de Jericó. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros comprendamos y entendamos esta situación, porque cuando Dios promete algo, siempre lo va a cumplir. El retraso no es por culpa de Dios. Grabémonos eso, ¿eh? Cuando hay retraso en la recepción de una promesa, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, que no operamos, no funcionamos y no trabajamos en como Dios quiere que trabajemos, en como Dios quiere que hagamos, en como Dios quiere que funcionemos para recibir la bendición. ¿Sí estamos claros? Es importante eso. Y podemos empezar a ver esto en el capítulo 6 de este mismo libro, que ya lo vimos, ¿no? Gloria a Dios por eso. Ahora, vamos al verso 12. Josué delante de vosotros,
y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. La traducción de tabano en hebreo es sirá, con T de Tito al principio, sirá, y quiere decir avispa, abeja. Miren lo que dice la versión Kadosh. Yo envié la avispa delante de ustedes, echándolos a ellos de delante de ustedes. Los 2 reyes de Morí, no fue por la espada de ustedes ni por su arco. Yo, si pudiera, que dice que no debo añadir, pero aclaro, si pudiera, yo le pondría al final del verso, sino por mi mano fueron expulsados, por la mano de Dios. Dios fue el que los sacó, Dios fue el que los echó, Dios hizo todo el trabajo. Y es importante visualizar que Dios en muchas ocasiones hace cosas muy fuertes en el manejo de la naturaleza. ¿Para qué? Para favorecer a su pueblo. Las señales de los cielos son para mostrarle a su pueblo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y tiene que estar atento. El domingo 7 de este mes me tocó predicar y compartir acerca de las señales de los cielos. Y ahí, ¿se acuerdan que les di un listado de algunas cosas que habían sucedido después de los eclipses, verdad? Entonces es importante visualizar qué es lo que va a estar pasando, qué es lo que va a suceder. Mucha gente dice no pasa nada. Mi pregunta es, ¿por qué después del eclipse se declara la guerra abiertamente entre Israel e Irán? Porque ya está abierta. Ya es una declaración de guerra formal. ¿Por qué? Porque Dios lo avisó. Pero al final del día, Dios va a favorecer a su pueblo siempre. Es su pueblo, no lo deja. Ahora, estas expresiones del poder de la naturaleza, Dios las va a hacer por medio de los 4 elementos. Y no los del canal de las estrellas, porque esos elementos los creó Dios. Fuego, aire, agua y tierra. ¿Y cómo, oiga? Fuego. ¿Se acuerdan cuando Elías oró y descendió fuego del cielo? ¿Para qué fue? Para consumir una ofrenda y mostrarle al pueblo de Israel que Dios es Dios y es poderoso. Y con eso demostró que los profetas de Baal y Acera tenían que ser muertos. Se tomó una libertad por ahí el profeta Eliseo, pero a final de cuentas la demostración de poder de Dios fue manifiesta. Mandó ángeles a Sodoma y Gomorra para sacar a Lot, ¿verdad? ¿Y cómo destruyó la ciudad? Con fuego del cielo. Dice la escritura que cayó fuego y azufre y destruyó la ciudad. Y al día de hoy ahí hay restos de azufre en donde estuvieron Sodoma y Gomorra. Eso es bien importante que nosotros, con animales, pues tan fácil como las plagas de Egipto, ¿no? Tan fácil. La mortandad en el ganado, las moscas, las ranas, hubieron varias, ¿no? En el agua, pues abrió el Mar Rojo para que pudieran escapar. Y en el mismo evento de la fuga, de la salida, de la evasión, en ese mismo evento ahoga a los egipcios. Y yo sé que hay gente que no cree esto, como en alguna ocasión había un pastor que no creía en los milagros de la Biblia. Pensaban que eran historias raras, y entonces un niño, su hijo, creía en los milagros de la Biblia. Y se acerca y le dice: papá, Dios es poderoso, poderoso. Y le dice: sí, hijo, pero ¿por qué? Porque Dios hace milagros, señales, prodigios, hace cosas maravillosas. Y le dice: ¿por qué dices eso? Porque estaba leyendo yo la salida
del pueblo de Egipto y los llevó al Pijajirot, ahí a la bahía, y estando ahí ya estaban perdidos porque los egipcios venían atrás a matarlos, y estaba el mar rojo enfrente, y la palabra de Dios dice que levantó 2 columnas de agua. Y fui al diccionario, columna es una pared o un muro de más de 6 metros. Y Dios dice que hizo 2 columnas de agua, 2 paredes de agua, y por ahí pasó Egipto. Y luego los egipcios entraron y Dios los ahogó. Le dijo, mira, dijo, no fue así, porque en esa época la marea está muy baja y hay una parte en donde ellos cruzaron y por eso pudieron cruzar, pero la palabra dice que cruzaron en seco. Sí, pero hay que comprenderlo bien y todo. Y el niño se mete a leer. Y regresa y le dice, papá, de todos modos Dios es poderoso. ¿Y ahora por qué? Porque yo creo lo que tú me dices, que la marea estaba bajita y cruzaron los egipcios. Pero es más grande el milagro, papá, porque con esa marea bajita Dios ahogó a los egipcios. De todos modos fue un milagro. De todos modos, Dios hace las cosas, ¿no? Lo veas como lo veas. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces entender lo que Dios hace nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Otra anécdota también más o menos igual, de que en la esquina de una iglesia fueron y pusieron un bar y al pastor no le agradó. Y empieza a orar para que el bar sea quitado de alguna manera por Dios, y de repente cae una tormenta, cae un rayo y se enciende. Ya ven que en Estados Unidos un rayo quema todo, ¿verdad? Se prende el bar y el alcohol y todo se quema. Y se entera el dueño del bar, de la cantina aquella, que en esa iglesia estuvieron orando para que Dios quitara la cantina y el bar, y va y demanda al pastor. Y tienen el día de la audiencia y pues estaban los dos con su abogado y todo. Pues queremos argumentar que ellos estuvieron orando para que se quemara la cantina y su Dios me lanzó un rayo y quemó la cantina y perdí todo lo que tenía y todo. Y le dicen al pastor, ¿y usted qué dice? Pues que nosotros no oramos por un rayo, la verdad no, nada más estábamos orando para que se acabara el pecado. Y dice el juez, me encuentro en un gran dilema, un grande dilema, en un inconverso que cree en el poder de Dios para quemar su cantina, y en un pastor que dice servir a Dios y no cree en el poder de Dios. ¿Qué hago? Pero así sucede, así sucede. Si así sucediera con lo que hay malo aquí y me demandaran, yo sí les diría, bueno, yo no lo hice, demande a Dios, a mí no, demande a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero el poder de Dios es presente, manifiesto a través de los elementos naturales. A partir de estas 2 anécdotas, por decirlo así, vamos al verso 13. Amén. Josué 24:13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea que les dio todo ya hecho, todo. Verso 14, tiene un título ahí que dice, escoged a quién serviréis. Y yo creo que esa palabra se escribió por Dios a través de la vida de Josué, pero esa frase, ese título es bien claro para nosotros. Escoged a quién serviréis. Dice el verso 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Versión Kadosh, por lo tanto teman a Yahweh,
y sírvanle verdadera y sinceramente. Desechen los dioses extraños que sus padres sirvieron al otro lado del río Éufrates, en Mitzrayim, que es Egipto, y sirvan a Yahweh. Esto lo quiero aterrizar en nuestra vida hoy porque sí me es importante que lo comprendamos. Si Dios te dijera en esta tarde noche, escoged a quién serviréis, ¿qué dirías? Pregunto abiertamente, no voy a regañar ni me voy a enojar, pero ¿qué dirías? La verdad. ¿A quién tú? ¿Servirías al Señor? Ustedes. ¿Tú también? ¿Ustedes? ¿Tú? ¿Ustedes? Todos dijeron que sí, gloria a Dios, ¿verdad? Los que están aquí. Bendito sea el Señor. Van las preguntas incómodas, ¿va? Es un estudio y tenemos que aprender. Ay, bendito Señor del cielo, porque le dije que sí, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que decir. Amén. Ok. Vamos a ver las raíces de servirle, integridad y verdad. ¿Les parece bien? Ok. La palabra servirle proviene de la raíz hebrea abad. Abad con acento en la A. Abad. Abad. A-B-A-D. A, B de bueno, A de Arturo, D de dedo. ¿Sí? A de Adonai, B de bueno, A de Adonai, B de bueno. No de D de dedo. ¿Sí? Esto nos habla de que esto tiene que ser el servicio en todo sentido. Punto número 1. Tenemos que servirle a Dios en todo sentido. Esta palabra que usó Josué. Número 2. Con el servicio tenemos que adorar al Señor. Número 3. Tenemos que arar. Les estoy dando los significados de la palabra. Arar. Digo, porque yo pregunté y ustedes dijeron sí, pues bueno, yo les digo lo que dice el verso. ¿Sí? Arar. Preparar la tierra para sembrar. Número 4. Tenemos que darle culto verdadero a Dios. Número 5, tenemos que desempeñarnos en ese servicio. Número 6, tenemos que ejercer el servicio. O sea, no puedo decir que soy apóstol y no trabajar como apóstol. Tengo que ejercer mi apostolado. No puedo decir que soy profeta y no ejercer como profeta. Estoy hablando de mi persona para que no digan, ay, me puso a mí. No. Ejercer como. Aquí es donde viene el detalle. Otra de las acepciones es ser esclavo. Tenemos que ser esclavos por amor a Dios. Y aquí es donde está el problema, ¿no? Por ahorita vamos a ver. Tenemos que labrar. Y labrar es eso, que después de arar hay que trabajar, acomodar la tierra para poder sembrar. ¿Estoy bien, pastor? Labrar. Número que sigue, tenemos que ministrar. Ministrar. Número que sigue, tenemos que ser servidumbre. Número que sigue, en esa servidumbre, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Número que sigue, tenemos que ser siervos. Número que sigue, tenemos que trabajar y ser trabajadores de quien somos siervos. Les voy a hacer solo una pregunta incómoda para que no me vean feo. ¿Todo esto que les acabo de decir, lo hacemos?
Eso es servir a Dios. Eso que les acabo de decir es servir a Dios. No decir que sirvo es servir. Eso es servir a Dios. No hay de que le tengo que dar de comer al marido, le tengo que dar a la esposa, le tengo que dar a los hijos, le tengo que dar a los nietos. No. Tienen sus responsabilidades o tenemos nuestras responsabilidades. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades, pero no podemos abandonar el servicio a Dios. Si es que queremos servir. Yo nada más leí la raíz. No me vean feo. ¿Me siguen amando? ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, vamos a lo que sigue. La segunda palabra es integridad y su raíz es hebrea, Raíz hebrea es tamim. T de Tito, A de Adonai, M de mamá, I de Ignacio y M de mamá. Tamim, acento en la I. Y quiere decir entero, literal o figurativamente completo. Hacerlo en verdad, sin defecto, ser íntegro, perfecto, trabajar en perfección, recto y sin tacha. La segunda pregunta incómoda. ¿Hemos servido a Dios en integridad? Cada quien tenemos nuestras respuestas, ¿no? Y esto nos sirve para aterrizar las cosas y que no sean nuestras ideas, que no sea lo que pensamos, sino lo que dice la palabra. Amén. Última palabra dice, y en verdad. Y la gente dice, yo sí sirvo sin mentiras. Vamos a ver qué es la verdad. La palabra hebrea es emet. Emet. Y quiere decir estabilidad, confiabilidad, de verdad, fidelidad, lealtad, rectamente, seguridad, seguro, verdadero. Tercera pregunta incómoda. Ya para qué la hago, ¿verdad? Ya sabemos las dos primeras. Es tarea, pues. Revisemos, vemos qué sí hacemos y qué no hacemos y corrijamos lo que tenemos que corregir. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Por qué? Porque a veces nosotros cambiamos prioridades. Y pregunto generalmente a todos, ¿el número que tiene que tener Dios en nuestra lista de jerarquías cuál es? ¿Cuál? ¿El 1? ¿Sí es el 1? Y entonces, ¿por qué a veces lo ponemos en tercero, cuarto, quinto? Si sabemos y conocemos que Él es el que tiene que tener primer lugar, pues se lo doy a Él. Y lo que me esté impidiendo servirlo a Él, pues nada más lo cambio de lugar y ya. No pasa nada. Es corregir nuestras jerarquizaciones. Les voy a confesar algo, bueno, lo va a ver la pastora. Mira, esta me dio comezón, ya sé que me voy a aventar una bronca, pero bueno. En una ocasión, ella estaba mal, estaba enferma. Y me pidió algo
que podemos pensar que se pudo haber hecho cuando la operaron, ustedes recuerdan. Y se sentía, pues no sé cómo, ¿verdad? Porque yo nunca he sentido lo que puede sentir una mujer y espero jamás sentirlo, ¿verdad? Mejor lo que yo siento. Y me hizo un pedimento y me lo hizo llorando. Y me dijo, ¿por qué no cancelas el estudio de hoy y te quedas conmigo? Y le dije, no te vayas a enojar ni te vayas a entristecer. Pero nunca se te debe olvidar que tú tienes el número 2, no el 1. Te sientas como te sientas. Y me dolió en mi corazón dejarla llorando. Y mucha gente, ay, qué gacho, pues si nada más era un estudio, qué onda, qué mal marido. Prefiero ser un mejor hijo de Dios porque Él me hace buen marido. Y estaba recién operada. ¿Podía haber justificación? Humana, sí. Divina, no. Me hubiera preguntado Dios qué le iba a pasar si se quedaba sola. ¿Que le diera más sentimiento? Si hubiera sido una urgencia, pues se habla al médico y la atiende, ¿no? Y me vine a dar el estudio. Le dije, lo que sí te prometo es que lo doy rápido y me regreso rápido. Y sí me lo aventé veloz como Santa Claus ese día, ¿no? Santa Claus que ni es de Dios, ¿verdad? Que no me vean los niños, pero... Perdón, Perdóname, Señor, por mi atrevimiento. Me lo aventé muy rápido como Max Verstappen. Él es rápido, como Checo Pérez también. Me lo aventé rápido, 50 minutos, y me regresé muy rápido, ¿verdad? Pero es importante que no cambiemos la jerarquía, primero de la persona de Dios y el lugar de lo que tiene uno que hacer con Dios. Si hubiera sido realmente una urgencia, pues no vengo, pero la llevo a la urgencia. ¿Estamos de acuerdo? Y les hubiera pedido oración para que se pudieran orar por ella, pero no era una urgencia, era algo que podía manejarse. Entonces, pongamos en primer lugar a Dios y de ahí lo demás. De ahí lo demás. De hecho, yo cuando le pedí matrimonio a ella, se lo dije, nada más te quiero decir una cosa, que hay una persona a la que yo siempre voy a amar más que a ti. Se sonrió y me dijo, está bien. ¿Sí sabes quién es? Sí, es Dios, claro. Claro, que te quede muy claro eso. Y me dijo, a ti también, ¿eh? Pues está bien, gloria a Dios, yo sabía cuál era el resultado, ¿no? Pero cuando lo veo me va a regañar. ¿Por qué dijiste esto? Pues porque así fue, mi amor, pues ¿qué tiene? Y yo así, pues así fue. Pero bueno, ¿verdad? A eso voy, que no cambiemos las jerarquizaciones, ¿sí? Sea esposa, hijo, nieto, nieta, lo que sea, primero es Dios. Primero es Dios. Ahora, no abandones tus labores, lo que sí te corresponde por estar metido todo el día en la iglesia, que no se puede. Porque aquí nada más se abre a la hora del estudio y nos vamos. Se abre a la hora de la oración y nos vamos. Entonces es algo muy medido. ¿Sí? Vamos al verso 15 para que no hablemos ya de cosas que no debemos y me vayan a regañar los papás que por qué. Pues es que es la verdad. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es una manifestación bien fuerte, bien fuerte, porque cuando tú le dices a Dios, yo y mi casa te vamos a servir, te conviertes en lo que vimos en las 3 palabras de arriba. En todo eso te conviertes para Dios. Oiga, que ¿quieres o no? Así de fácil, así de sencillo. Pero no hay otro amo, viéndolo en la relación de amo-esclavo, no hay otro amo que trate mejor a sus esclavos, no hay otro amo que cuide mejor a sus esclavos, porque además los hace sus hijos.
y les da todo lo que necesitan. Los cuida, los protege, los sana, los levanta, los restaura. Los tiene perfectos. Nosotros echamos a perder esa perfección de repente, pero sí tenemos que tener bien claras las cosas para no fallar, mis amados. Amén. Ahora, ¿por qué Josué le dice, ustedes decidan, pero yo y mi casa seguiremos sirviendo a Jehová? Y es bien curioso, porque atención en esto, si tú buscas los nombres de todos los hijos de Josué, ¿qué te sale como resultado? Los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y él fue el padre? ¿Él los engendró? No, pues él nació mucho después. Josué no tuvo hijos. Naturales no tuvo hijos. Entonces, ¿quién era su casa? Él y Aruna, punto. Pero él decidió servir a Jehová. Y curiosamente, en ese hombre que tuvo una esposa, que no tuvieron descendencia, Dios le dijo, toda esta descendencia te la entrego a ti. Y entonces todo Israel eran sus hijos espirituales. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Escojan lo que escojan, van a servir a Jehová, no se equivoquen, porque en esta casa todo mundo sirve a Dios de una u otra forma. Oiga, pero hágalo, punto. Pero hágalo. Déjeme le explico, que lo haga, después me explica. ¿Le parece bien? Pero que lo haga, después me dice. Ha habido gente que dice, oiga, es que mire que estás aquí, haz lo que tienes que hacer, pero me tengo que ir temprano, haz lo que tienes que hacer, no pierdas tiempo, si te vas temprano, vete temprano, pero haz lo que tengas que hacer mientras estás. ¿Estamos claros? Porque ha pasado con bastantes personas. Digan, oiga, es que váyase, pero mientras esté, haga lo que tiene que hacer y hágalo bien. Así opera un cuerpo, ¿no? Así tiene que funcionar. Ahora, dice en Apocalipsis 3:15 y 16, dice lo siguiente. Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo digo que eso es algo muy fuerte. Que Dios diga te vomitaré porque no estás ni en un lado ni en el otro. Es bien delicado. Y les voy a decir por qué es delicado. Porque cuando Dios dice que va a desechar a alguien, Él no desecha para después les voy a leer la versión Kadosh, ¿les parece bien? Yo sé lo que estás haciendo, no eres caliente ni frío. ¿Cuánto quisiera yo, dice, cuánto quisiera que fueras uno o el otro? Así que porque eres tibio, ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. El deseo de Dios es que seamos calientes en el fuego de Dios o calentados por el fuego de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Y por qué dice cuánto quisiera que fueras frío? Porque si tú tienes en la mano un recipiente de lo que tú quieras, un recipiente de metal, así tus ollas muy bonitas, de esas Royal Prestige y todo, y tienes agua en ese recipiente que hasta escarcha de hielo tiene, ¿qué pasa si esa agua la pones al fuego? Hierve, se hace caliente. Pero el que decide estar tibio, pues no es uno ni otro.
Porque el frío normalmente es frío, espiritualmente hablando, porque no quiere estar con aquellos que están en el fuego de Dios. ¿Y a qué se dedica normalmente ese frío? Fríamente se dedica a atacar a los hijos de Dios. Los ateos, por ejemplo, estudian, dicen, buscan, hacen y son fríos en esa situación. ¿Estamos claros? Y el caliente pues está metido en el fuego de Dios, está hirviendo, ¿no? Esa agua está dentro de él. Pero el que dice estar y no está, el que dice estar caliente y lo tocas y, como dicen aquí, pues no, que estaba caliente. ¿A quién de aquí toma café? ¿Y les gusta caliente o tibio? Imagínense que se hacen un café del más rico que les gusta, tibio. ¿Por qué no? Sabe a cartón, dice acá mi buen Abel. Digo, yo no sé porque no tomo café, ¿verdad? De repente un descafeinado, pero calientito. ¿Estamos de acuerdo? O si se van a tomar un frappé, que sea bien frío. Hielito molido y hasta ya se los antojé, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero tibio. Imagínense un frappé que lo dejan en el coche al mediodía. Ay, hasta lo desechan, ¿sí o no? ¿Es cierto? Es importante que seamos uno u otro. Ahora, hay algunas situaciones que son bien importantes que debemos tratar. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos. Bienvenido, hijo. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos sabemos eso? Les voy a pedir que vayamos ahí a Apocalipsis 3, verso 14, porque esto sí es importante que lo tengamos claro, muy claro. Estamos viendo las señales, los eventos y todo lo demás que está pasando de los últimos tiempos. Apocalipsis 3:14. El mensaje ¿a qué iglesia? ¿Cuál es la iglesia que sigue después de esa? Ninguna. Ninguna. Es la última. Y hay muchos teólogos que dicen que estamos en la época de la iglesia de la Odisea. Y esto es lo delicado, porque dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Creo que les expliqué esto en alguna ocasión, ¿verdad? Pero que Dios le diga a una persona desventurado, 3 veces infeliz, 3 veces falto de bendición. Ándele. Miserable. Se asustó. Les aseguro que no se va a volver a acercar. Miserable. ¿Quién es el miserable? El que tiene algo y no sabe que lo tiene. Ese es un miserable. Pobre. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ciego, que no alcanza a ver toda la problemática espiritual que está a su alrededor. No la ve. Y desnudo. Nadie lo protege, nadie lo cuida. Verso 18. Por tanto yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego.
El oro es figura de la gloria de Dios. ¿Cómo puedo comprar la gloria de Dios? Solo sujetándome a su voluntad. ¿Para qué? Para que suceda lo que dijo el Señor Jesús. La gloria que tú me diste, yo les di a ellos, para que así como tú y yo somos uno, ellos y yo seamos uno. ¿Sí? ¿Y por qué en fuego? Porque el oro se purifica con fuego y una gloria purificada divina tiene que ser tratada con fuego. Entonces aquel que no ha pasado pruebas no puede decir que tiene la gloria de Dios. Porque las pruebas no son fáciles. Y a veces no sabes qué va a pasar en la prueba. Y Dios a todos nos pasa por pruebas. ¿Para qué? Para aprobarnos y llevarnos al lugar y al punto donde Él quiere que estemos. Amén. Y luego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Entonces, ¿qué es lo que hay que conseguir con la riqueza? Las vestiduras blancas para vestirnos. ¿Y cómo podremos comprar esa vestimenta espiritual? Porque lo que debemos buscar son las riquezas en gloria del Señor, que son riquezas espirituales, porque lo demás se llama añadidura. Amén. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y cómo podemos hacer que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez? Estando perdonados y vestidos con la cobertura de Dios. Amén. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Imagínate que tú sabes algo, lo que tú quieras, y tú vas en contra de algo que tú sabes que no está bien, porque no está dentro del parámetro bíblico. Y dices no, no y no. Yo jamás haría esto. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que no puedo ir con esa ruta, con ese caminar, con esos pecados. Jamás. Y los ojos se van velando por estar haciendo lo que no deben, y llega el momento que terminas haciendo eso. Por eso dice la palabra, unge tus ojos con colirio para que veas. Y no habla de que te mandes a hacer lentes. Visión espiritual, discernimiento, entendimiento de las cosas espirituales que te rodean. En una ocasión, una persona que yo conozco, que recibió a Cristo alguna vez en su vida, me subí a un carro con él, porque teníamos que ir a algún lado. Y empezó a hablar, híjole. Y le digo en un semáforo, ¿te puedes orillar, por favor? Sí, ¿para qué o qué? Oríllate, por favor. Y abrí la puerta. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? O te callas de lo que estás diciendo o me bajo. Ay, qué delicado me saliste. Yo no voy a estar oyendo lo que tú traes en tu corazón, tu amargura, tu dolor, tus groserías, tus majaderías, tus maldiciones. Yo no tengo por qué estarlas oyendo. Si te vas a callar, seguimos juntos. Si no, dime, me bajo, tomo un taxi y llego al lugar al que vamos. Arreglamos el problema y de regreso me regreso igual, no pasa nada. No, ya, súbete, ya me callo. Ah, pero si vas a querer que yo te escuche, ¿no? Y le digo, no. ¿Qué te parece si mejor ponemos música? Y yo llevaba mi memoria, ¿no? Y puse mi memoria. Y de repente venía en el carro ya así él, con la alabanza. Y yo, gloria a Dios. Oye, ¿está padre eso o qué? ¿Dónde la compraste o qué? Yo te la regalo, no te preocupes. ¿Te gusta? Te la dejo. Pasó el tiempo, lo vuelvo a ver a los 2, 3 años. Y me dice, ya me sé todas las canciones de esa memoria, regálame otra, ¿no? Pues claro que sí.
Por supuesto que sí. Y le envié una memoria, porque él no es de aquí, le envié una memoria con 24 horas de música. Está difícil que se aprenda 24 horas, ¿verdad? Pero yo se la envié. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros permitimos ser envueltos por lo que no es divino, podemos tropezar, podemos fallar. Tenemos que buscar que la divinidad esté a nuestro alrededor. Les voy a explicar por qué. Pensemos que van a ir aquí a la tienda hasta de aquí enfrente, el 3Bs, ¿sí? Y todos venimos de blanco. Zapatito blanco, las damas vestido blanco, precioso, relucientes, los varones con su traje de lino blanco, pero en la avenida se ha formado un correr de agua no muy grande, 5 centímetros de agua turbia, de agua sucia. ¿Se cruzarían? Aunque lo hicieran con cuidado, o buscarían un puente como pasar, o buscarían un vehículo para pasar y no ensuciarse. Porque aunque lo hagas con mucho cuidado, algo te va a manchar. ¿Cierto o falso? Así opera el mundo espiritual, mis amados. Oiga, ¿y qué pasa cuando tengo que compartirle a un endemoniado, una endemoniada? Pues vas a ir, lo que haces, vas cubierto y protegido por Dios y vas a un trabajo específico en Dios, pero no te vas a endemoniar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Verso que sigue, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Celoso de qué? De cuidar la palabra de Dios, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. A él, o sea, va al interior de tu vida y cenaré con él y él conmigo. Atención en esto. Al que ¿qué? Al que se diga cristiano, al que diga que me conoce, al que predique bien bonito, al que hable maravilloso. ¿Qué dice? Venciere. ¿Y para vencer qué tienes que hacer? ¿Luchar? No puedes vencer si no luchas. Vencemos en el deporte, ¿cómo vas a vencer si no juegas? ¿Estamos de acuerdo? Y tienes que ser mejor que el de enfrente. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y fíjense lo que dice al final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mis amados, entendiendo esto, tenemos que poner atención, mucha atención. Josué 24:16, aquí viene lo histórico que les platicaba yo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y yo creo que si preguntara yo así, también me dirían: nunca tal acontezca. ¿Estamos de acuerdo? Porque Jehová nuestro Dios es aquel que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. La iglesia diría: Dios nos sacó del pecado, nos libró de esto, nos libró del otro, de la casa de servidumbre. Éramos esclavos del pecado, ya no. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Verso 18. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Qué dice ahí? No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros
Me pregunto yo hoy, Dios hoy, estamos hablando, no sé, hace 3500 años, dijo eso. Hoy Dios sí tiene que sufrir nuestras rebeliones y nuestros pecados. ¿No, verdad? Y la rebelión contra Dios se puede dar de muchas maneras. De muchas, muchas, muchas maneras. ¿Y saben dónde empieza la rebelión? En la casa con los niños. No me diga usted eso. Cuando tú le das una instrucción a tu hijo y te dice, ¿por qué yo y no mi hermano? Es una buena señal, te prende un foco amarillo ahí, de que se está rebelando contra tu autoridad. Y tiene problema con la autoridad. Porque la obligación de ese niño, ¿cuál sería? Obedecer. Tú eres su papá, tú eres su mamá, él obedece. Porque no le estás pidiendo nada malo, ni le estás pidiendo que haga nada fuera de orden. La obligación es obedecer. Y si tú enseñas a tus hijos a obedecer en casa, esos niños, cuando sean jóvenes, van a llegar a la escuela, la maestra dice, todos de pie, se ponen de pie. Todos sentados, se sientan. Formen una fila, forma la fila. Tomen distancia, toma distancia. Vamos a deportes, vamos a deportes. Vamos acá, vamos. No va a tener problema para obedecer. Y le va a librar de muchos problemas. De muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Recuérdenme contarles la anécdota de la experiencia ahorita que acabemos. De la experiencia, ahorita que acabemos. Y entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, chiquitos, adolescentes, grandes, como sea, a que obedezcan, jamás se van a rebelar. ¿Y con quién no se van a rebelar? Con Dios. Y no le va a pasar lo que le pasó al pueblo con Coré, que se rebelaron diciendo, ¿por qué nada más a ellos les habla Dios? ¿Ellos son los únicos que Dios quiere o qué? Sabemos cómo terminó Coré, lo vimos también. Es importante, es bien importante. Varones, si queremos ser autoridad, pongan atención en esto. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades. ¿Y cómo empiezo obedeciendo a las autoridades? Manejando correctamente, respetando los semáforos, respetando al oficial que te dice alto, respetando al que te dice no se estacione ahí, respetando toda la normatividad que está establecida, empiezas a obedecer. Obedeciendo a tu autoridad en el trabajo, obedeciendo a tu autoridad en la iglesia. Ahí es donde tus hijos te van a empezar a obedecer. Porque te ven que eres obediente, te ven que haces las cosas bien. Una vez el sobrino de la pastora Gaby, teniendo 5 o 6 años, lo llevaba a una clase de básquetbol y resultó ser que en la avenida que iban era una avenida de mucha afluencia vehicular y cruces y ya saben cómo es el Estado de México, ¿no? Y entonces una dama intrépida, la voy a llamar así, se le cerró y la pastora se enojó y le tocó. ¿Y cómo se mete así? Que no sé qué, que no sé qué. El niño de 5 o 6 años se quita el cinturón, porque eso siempre les poníamos, pónganse el cinturón. Se quita el cinturón, se recarga sobre los 2 asientos y le dice, tía Gabo, ¿por tan poquito perdiste tu buen espíritu? 5 o 6 años, ¿eh? Siéntate bien y ponte el cinturón, por favor. Al día de hoy eso la enseñó.
Mi pregunta es, ¿le habló el niño? Fue el Señor. Fue el Señor. Y me dice, ¿cómo crees que...? Le dije, bravo, Anthony, así es. Claro que sí, porque yo sabía que había sido un instrumento de Dios el niño. Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Vamos adelantándole aquí. Josué 24:20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Cuando un pueblo le dice a Dios, sí te quiero servir, y entiende lo que son esas tres palabras que acabamos de hablar, la vida cambia. Porque ya no es a mi entendimiento, sino al entendimiento de ¿quién? De Dios. Amén. Y ahí cambian. Verso 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón, no la rodilla, no la cabeza, vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, que era Silo, donde se edificó el tabernáculo. Por eso se hizo ahí la reunión, porque era un área significativa, era un área donde Dios había hablado, era un lugar donde Dios había ordenado que se levantara un altar y ahí pusieron el tabernáculo de reunión. Ahí descendía Dios, ahí iban los días de reposo a honrar al Señor. Verso 26, vamos terminando. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, lo que les acabo de decir. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Les pide verdad como nos lo pidieron a nosotros, ¿verdad? Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión, no dice a su casa, a su posesión, a lo que Dios les había dado en cuanto a tierra. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta todo lo que Dios les había entregado. Oye, sí, quedamos, vayan a ver lo que Dios les dio, para que confirmen lo que el Señor ha dado. Muerte y entierro de Josué. Verso 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Él partió a la presencia del Señor en la magnificencia de su plenitud. Cumplió el propósito y cumpliendo el propósito se lo llevó. Vámonos, verso 30. Y le sepultaron en soledad de Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Estos ancianos eran los príncipes tribales. Dentro de ellos estaba Caleb. Y quien tomó el lugar de Josué después de que Josué murió fue un juez que se llamaba Otoniel, que acabando el libro de Oseas, vamos a empezar el libro de los jueces. ¿Sí? Otro añito, gloria a Dios. ¿Está bien, no? ¿O qué? ¿Sí o no? Pues bueno. Si me dicen no, pues yo de todos modos lo doy. 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José,
¿Se acuerdan que José, el hijo de Jacob, dio órdenes de sus huesos? Y se los llevaron porque los momificaron. Acuérdense que él había sido gobernador de Egipto, ¿sí? Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José, es decir, Manasés y Efraín. 33 y último. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, y le fue dado el monte de Efraín. ¿Quién era Eleazar? El sacerdote que guió junto con Josué la conquista de Canaán, y eran de la misma edad. ¿Por qué se los llevó juntos? Porque los dos habían cumplido su cometido. ¿Tenemos alguna duda en el internet? No hay. Dios me los bendice. Nos vemos el día domingo, si Dios quiere. El Señor los guarda.